Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá, con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas mediante charlas entre amigas y profesionales, mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Hola Michis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Queremos saludarlas, es la primera vez que tenemos una experiencia pues en una cabina de radio. Nos encontramos en el Instituto Luis Sarmiento para brindarles información súper importante de un programa que se llama Prefirs, que también es conocido como preprimaria, y queremos pues darles información que les ayude tanto a conocer de y también para poder después a futuro, o si actualmente ya están enfrentándose en un proceso de toma de decisión sobre si su hijo debe de pasar a primaria o elegir mejor el Prefirs, aquí van a poder encontrar toda esa información. Y antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban a nuestras redes, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan también en Instagram, Facebook, que nos escuchen también por Spotify y nos vean por TikTok. Y bueno, estamos hoy con dos mamitas que ya tuvieron la experiencia y nos van a contar sobre todos los beneficios que ellas pues han sido testigos sobre sus hijos, de cómo el Prefirs ha ayudado mucho a que sus hijos pues adquieran tanto de la madurez cognitiva como otras habilidades, y pues ahorita nos van a compartir sus experiencias. Bienvenidas Lulú y Laura. Gracias. Y bueno, también estamos con la Mix, que es Ana, la encargada del Prefirs durante ya varios años. Ahorita también nos va a contar sobre sus experiencias que ha tenido, sobre cómo le ha parecido también el llevar este programa. Y también estamos aquí con Vivi. Vivi, preséntate. Ya estuviste la vez pasada con nosotros. Ya estuvimos la vez pasada hablando un poquito de educación también en el canal de Mamichis, y pues hoy estamos buscando hacer esta promoción y que los demás papás conozcan que pues existe otra alternativa además de un pase directo a la primaria, y pues vamos a compartirles esta información y estas experiencias. Okay. Bueno, pues quisiera yo primero que nos comenten las mamitas, Lulú y Laura, ¿por qué toman la decisión de meter a sus hijos a Prefirs y no a primero de primaria? ¿Quién guste comenzar? Un volado. Bueno, en mi caso, Camelia es la primera generación de Prefirs en el Instituto Luis Sarmiento, y mi esposo y yo, pues cuando nos ofrecieron esta oportunidad, vimos no solamente el inmediato paso a la primaria, sino qué pasaría cuando ella estuviera en sexto año, ya cumpliendo 13 años, la madurez que ella ya tendría cuando pasara al bachillerato, que el Instituto Luis Sarmiento tiene un programa de 2 años en el bachillerato, y eso pues le ayuda a alcanzar en edad solamente a los demás, y disfrutar esta herramienta, porque realmente es una herramienta este año de Prefirs, ¿no? En tanto el inglés también lo tomamos muy en cuenta. Por ejemplo, mi esposo estaba estudiando francés y yo estaba estudiando japonés, y nos dimos cuenta que la primera traducción de muchos idiomas es al inglés. Entonces, si tú tienes el inglés, no, hombre, vas a poder como que expandir, ¿no?, tus habilidades en cuanto a idiomas. Otras cosas, pues que iba a ir más madura, ¿no? En tanto, la motricidad, las habilidades que ella ya tenía, por ejemplo, la lectoescritura, reafirmarla, muchas otras cosas que aunque parecían muy pequeñitas, muy significativas. Sí, claro.
Totalmente de acuerdo contigo, también en el hecho que me dices que tú tomas la decisión no solo pensando a corto plazo, ¿no? Porque también Exacto. podemos haber papás, mamás, que yo creo que vemos a nuestros hijos, que por ejemplo mi hija, en mi caso, pues ella cumple años en diciembre, entonces es de las más pequeñas. Y yo veo de repente que sí le cuesta un poquito, o sea, no es nunca, creo que dudar de ella, de sus capacidades y todo, pero sí es como dices, Exacto. permitirle tener este tiempo de madurez para que no solo, como dices, no en primero de primaria, sino que más adelante, cuando ya se ven cuestiones más avanzadas, más complicadas, ellos tengan, como dices, la madurez para que no se frustren, para que, por ejemplo, lo vean y entonces ellos se den cuenta que son capaces, pero sin este tema de la frustración, como lo decía, Exacto, ¿no? sí. O de estarlos Es muy obligando importante. así de que siéntate a esto y al otro, cuando todavía creo que tienen que estar viviendo otras cosas de la infancia, ¿no? Sí. Que pueden ser más significativas Sí. en esa edad temprana. Definitivamente. Sí. Y Laura, cuéntanos tú. Bueno, en mi caso, somos una familia de 5, venimos de la Ciudad de México. Ya traíamos la experiencia del Pre-First con mi hija, la más grande, y por motivos de trabajo nos tuvimos que mudar para acá. Y me dijeron, no vas a encontrar Pre-First en Oaxaca. No vas a encontrar, es más, es raro que vayas a encontrar en algún estado de la República. Y sí, busqué, y ya cuando porque mis hijos, los otros dos son de diciembre, mi hijo el más pequeño, de noviembre la otra, y traíamos el tema de la pandemia arrastrando. Okay. Entonces ellos cursaron medio kinder en pantalla y medio kinder presencial. Entonces no hicieron como no socializaron. O sea, Sí. Prácticamente eran niños de casa y socializaron entre los 3 y el recreo era entre los 3, ¿sabes? No había como que pues, más amiguitos. Y ellos definitivamente necesitaban madurez, necesitaban un año más. Yo y mi esposo dijimos, mi esposo y yo dijimos, no vamos a correr por ahorrarnos un año, o sea, vamos a correr para que ya estén en primero, para que sean, ¿no? Entonces, ellos sí necesitaban esa madurez. Encontramos afortunadamente esta escuela, dije, o sea, es de las, pues creo que es la única que lo maneja aquí en Oaxaca. Eso me gustó, me sorprende y digo, da de qué hablar de esta escuela que va por buen camino, porque es algo muy bueno para los niños, ¿no? Claro, porque Ajá. se preocupan y se ocupan también, ¿no? De Exactamente, cuestiones que ya se han estudiado, de que ya se ha visto en otros países Sí. que han funcionado, y creo que es muy bueno igual que lo hayan traído, que tengamos Sí. también la opción, ¿no? De poder Sí, hacerlo. fíjate que muchos papás pensaban, es que este es un año perdido, voy a pagar un año más. Pero no, es una inversión, estás haciendo inversión. O sea, veo, ¿no? Como dice, que su hija ya está en quinto, cómo es, ¿no? En su nivel de madurez, ¿no? De resolver problemas, supongo, porque Sí. mi hija también está en quinto. Y es el mismo caso, ¿no? O sea, están más maduras. Y ahorita que veo a mis hijos, que está uno en primero y la otra en segundo, o sea, van súper bien. Van como al nivel que la escuela está teniendo a los niños, ¿no? Que Sí, es lo sí, sí. importante. Sí, claro, y creo que el tema de que la educación es una inversión es totalmente cierto, ¿no? Sí. Porque de repente me he encontrado igual con información en redes de Pre-First es una pérdida de tiempo, Pre-First es una pérdida de dinero. Y yo digo, ¿en qué cabeza No. cabe que la educación va a ser una pérdida de dinero y de tiempo, ¿no? Creo que es algo que nunca podemos pensar, porque Pre-First, como dicen, o sea, es un año que va a preparar a tu hijo para que llegue mejor, con mejores herramientas que le permitan adquirir conocimientos de una forma pues más fácil, ¿no? Y creo que siempre que hablemos de educación va a valer la pena, ¿no? Y yo no Sí, sabía que también en el definitivamente. bachillerato de NILUSA se puede recuperar ese año, que probablemente para algunos Que sean bueno, perdidos, sí, para mí no. Así que pues no es tanto recuperar. Como decimos al principio, no es perder. Sí, O sea, exacto. es ganar. Nada. Pero Es digo, ganar. para los papás que o piensan, para los ¿no? chavos, Porque de repente pueden... para los chavos que Sí. dicen, ya no quiero un año más, dices, ahí está, 2 años nada más, ¿no? Sí, Exacto, porque ya a esa edad los niños ya tienen su propio criterio, ¿no? Entonces no sabemos qué nos van a decir. Oye, quiero alcanzar a mis cuates, ¿no? O no, yo me la quiero llevar más tranquila. Hay las dos opciones. ¿Y Exacto. por qué no?
¿no? Es un regalo que uno les da a los niños, Claro. ¿no? Realmente es un regalo, una inversión para ellos, para su mente, para su corazón, para su desarrollo, para todo. Exactamente. Y bueno, Miss, cuéntenos cómo es que usted toma la decisión o cómo le llega la oferta de usted trabajar Cuéntenos. con este grupo de Prefirs. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer cuando lo toma? No sé, se tiene que preparar de alguna manera. ¿Qué es lo que ven los contenidos del Prefirs? Claro. Bueno, pues cuando me informan que yo iba a ser la Miss seleccionada para empezar con este grupo, la verdad es que sí me asusté un poco, porque pues es un grado que realmente no está uno acostumbrado a ver, ¿no? En cualquier escuela, en escuelas que anteriormente había yo trabajado, sí era ni siquiera existía, ¿no? Entonces cuando llegaron a informarnos, no, pues se va a abrir el grupo de Prefers, pues todos nos quedamos así, ¿y eso qué es, no? Entonces ya cuando me informan a mí, Miss, tú vas a ser encargada del grupo, sí me asusté un poco porque no sabía yo realmente qué esperar o qué esperaban que yo hiciera, ¿no? Entonces, sí me puse a investigar un poco, digo, como mencionan las mamás, Prefers hay en otros estados, más del norte, más del centro, y aquí en el sureste pues no había, ¿no? Entonces me puse a investigar en internet qué cosa era, cómo era. Entonces fue ahí donde entendí y empecé a ver que Prefers era un grado de transición para los peques, ¿no? Que no pasaban directamente a primaria, sino que cursaban Prefers más para maduración de ellos, ¿no? O sea, permitirles llegar a ciertos objetivos, pero respetando su madurez, respetando su tiempo y no obligándolos a ya tienes que leer, ya tienes que escribir, o tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro. No, sino dándoles como ese espacio para que ellos solitos vayan llegando a la meta. Entonces, ya cuando estuve en Prefers, ya fui entendiendo de qué se iba tratando, porque sí, al principio llegas y no sabes nada y qué vas a hacer, entonces te guías mucho de lo que viene, como te dan los libros, te dan esto, entonces de ahí fui observando, ¿no? En este caso yo soy maestra de inglés, mi formación es docente de inglés, entonces los contenidos que se ven en inglés eran contenidos básicos, ¿no? O sea, como el vocabulario básico que todo niño debe saber, ¿no? De colores, gustos, comida, familia, casa, ¿no? Entonces, en ese vocabulario los niños van aprendiendo cuestiones de su vida diaria. No les estamos metiendo que la gramática así de golpe, ¿no? O sea, sí, íbamos con vocabulario y muchísimos juegos y canciones, y vamos a practicar, y vamos a hacer roleplay, y vamos a jugar, o sea, todo lo hacemos a través del juego. Es como los niños van aprendiendo más en un contexto más real que solamente, a ver, vamos a ver presente simple, y este es I, you, he, she, it, y con ese, y vamos a hacer presente simple con ese, ¿no? O sea, no, jamás se les explica la gramática. Entonces, la gramática, el vocabulario lo van aprendiendo así por medio de juegos. Y sobre todo el roleplay es muy, o sea, muy lúdico y muy natural, porque no los obligas tampoco a decir, oye, vas a decir esto, o sea, a ver, vamos a comprar. Y llegas y solito el niño, sí es cierto, su inglés no va a ser fluido ni nada, pero sí empieza a usar vocabulario, ¿no? Entonces, a partir de que empieza el pequeño a usar vocabulario que ya empieza a conocer, ya es ganancia, porque ya en el futuro ya lo empieza a usar con todas las bases que tiene el Prefers, ya en primaria, que es las clases como tal más formales sobre cómo enseñar gramática y todo, ya va siendo para los pequeños más fácil porque tienen una base básica, o sea, básica en cuanto a muchísimo vocabulario, y se nota, ¿no? Entonces, ya cuando empiezan a aprender presente simple, se dan cuenta que ya lo usaban sin saber que era un presente simple. Entonces, eso es cuanto a inglés. Ahora, en cuanto a lectoescritura, a los pequeños jamás se les obligó como decir, ok, tienes que leerlo, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, si vemos que les costaba como un poco de trabajo, les dábamos como más herramientas, ¿no? En cuestiones de agarre de lápiz, que es la motricidad fina, pues a veces te das cuenta que los peques no traen todavía esa fuerza para agarrar el lápiz, para hacer un trazo firme, para hacer un trazo correcto, ¿no? De las letras. Entonces ahí se les pone muchísimo ejercicio de motricidad fina,
que es rasgado de papel, trabajo con plastilina, trabajo con pinzas. Entonces, eso es diversión para ellos, ¿no? O sea, ellos no lo ven como que, ay, sí, Sí, no, sí, como trabajo. yo llegaba con que, ay, vamos a hacer ejercicio con nuestros deditos. Como nosotros vamos al gimnasio, pues nuestros deditos necesitan ejercitarse y vamos a hacer ejercicios. Y los niños, o sea, jugando, pues jamás llegas como en esa parte de, vamos a hacer esto, porque esto, lo otro. O sea, no les explicas el por qué, tú nada más llegas, lo haces y tú sabes los beneficios que va a traer, ¿no? Entonces, si llegan con esa dificultad, por así llamarlo, al inicio del ciclo escolar, que empieza Prefirst, ya en el momento de terminar, ya ves su trazo más legible, su agarre de lápiz ya empieza a ser más seguro, ya se notan ellos con más facilidad al momento de escribirlo, ¿no? Entonces, también realizamos ejercicios de grafomotricidad, no solamente ejercicios de planas, de letras, no, o sea, empezamos con grafomotricidad, trazos que deben saber básicos y que les va permitiendo ese movimiento en mano que necesitan para ya llegar a consolidar su escritura, ¿no? No es forzarlo, sino al contrario, darles herramientas, ¿no? Para que en un futuro, pues ya en la primaria ya lleven una consolidación en cómo trazar las letras, ¿no? Igual otras materias que incluíamos como financial literacy, que es educación financiera, ¿no? O sea, Okay. hacer diferencias entre lo que quiero, lo que necesito y qué necesito hacer para comprarme esa muñeca, ¿no? O para comprarme ese videojuego. No es de que ellos empiezan a conocer como la importancia del trabajo para conseguir algo, no es de que el árbol nos da dinero y de ahí agarramos billetes y no, o sea, tienes que llegar a hacer un trabajo, tienes que esforzarte para lograr algo y es cuando empiezas ya a ver los frutos en tu ahorro, ¿no? Entonces ya puedes disponer que quieres ahorrar, quieres gastarlo, pues en algún gusto, o sea, claro que puedes, ¿no? Pero siempre en pensamiento responsable, ¿no? También Que nos sirven educación nosotros socioemocional, ¿no? Sí. Esa es una materia que les ayuda muchísimo porque los ayuda, empieza ellos a comprender emociones. O sea, hay veces que el pequeñito sí está triste, pero no sabe ni por qué está triste. ¿Qué lo causó? No sabe. Entonces, ahí es como que empezamos a introducir emociones y cómo te vas sintiendo. O sea, estás triste, sí, pero ¿qué sientes? ¿Te duele la pancita? ¿O te duele la cabeza? ¿O te da muchas ganas de llorar? ¿O qué pasa cuando estás enojado? ¿Quieres explotar y quieres botar todo? O sea, es válido tu enojo. Siempre es validar la emoción del pequeño para que también se empiece a sentir seguro con lo que siente. Entonces, ahí es empezar a conocer emociones, cómo te sientes, qué puedes hacer si estás muy triste, qué puedes hacer si estás muy enojado, por medio de historias, de cuentos, de vivencias de ellos mismos, ¿no? Entonces, Prefirst a mí se me hace un grado muy, muy bonito, respetando como todo el proceso que lleva la madurez del pequeño, ¿no? Por medio de juegos, o sea, es muy didáctico, no es como tal la clase y ustedes sentaditos, no, o sea, ahí es como mucho juego. Muy dinámico. Muy dinámico. Ok, entonces entiendo que el Preferred sería como este grado educativo que cursan, que es más amistoso con las infancias, más respetuoso Totalmente. también con todo lo que tienen ellos que vivir. Y creo que también en esta parte, pues como padres conocemos a nuestros hijos, ¿no? O sea, cada niño es diferente y yo creo que también se vale mucho ser consciente de ello, de permitirnos conocernos, ver cómo van ellos desarrollándose para darnos cuenta si mi hijo es como más apto para el Prefirst o para irse ya a primaria, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo me doy cuenta que mi hija en aspectos sociales, o sea, tiene muchos amigos, es muy sociable, pero en casa con su hermano, híjole, es una competencia, o sea que yo con otros hermanos no lo veo, la mía está, pero aquí el número uno en competir y en siempre estarse comparando y todo y entonces estarse pele y de repente siento que tiene muchas partes que le faltan madurar así bastante, que yo digo, no, o sea, que sí se vaya un Prefirst mejor, ¿no? Para que vaya con mayor tolerancia, con mayor paciencia, con menor frustración, porque también ya ve, ¿no? Que otros niños empiezan a leer y a ella a lo mejor le cuesta un poquito más. Y estoy tratando de hacer cosas como dijimos, amistosas, como de juego, para que no sea algo complicado para ella o que sea también pues feo, ¿no? Que no le guste, pues que genere entonces ella un rechazo en vez de un amor ante los conocimientos. Y también me gustaría, Vivi, que nos compartieras según las etapas de desarrollo y todas estas cuestiones que decimos que son que
características de cada personalidad. ¿Para quién va dirigido Prefirst? Sí, bueno, antes también creo que es importante que compartamos que en este caso se llama Prefirst porque más del 50% de horas de clase son en inglés, ¿no? Entonces tenemos como un mayor acercamiento a la parte de inglés y se trabaja con los niños seguimiento de instrucciones, se trabaja todo lo que es el vocabulario, ¿no? Y también se trabajan habilidades para la vida en inglés, que era lo que decía la Sí. maestra Ana, ¿no? Y también trabajamos español, ¿no? Y en relación a la parte de las etapas de desarrollo, pues creo que también es importante recordar que los procesos madurativos de cada niño son diferentes, ¿no? Hay veces que tú en mayo dices, híjole, es que va muy lentito, le está costando mucho trabajo y de repente en julio dices, dio un brinco impresionante. A mí me pasa con los niños que los veo antes de irnos de vacaciones y digo, ¡ay! Le falta un poquito, no sé qué, se van de vacaciones, descansan, maduran y dan un brinco impresionante los niños, ¿no? Eso me pasa muchas veces, pero en relación a las etapas de desarrollo, por ejemplo, la lectoescritura pues no se consolida hasta los 7, 8 años, ¿no? O sea, es un proceso. Y pues la lectoescritura no es solamente la decodificación, ¿no? Asignar una letra a un sonido, ¿no? También ya es la parte de la comprensión de la lectura. O sea, lo que leíste, ¿lo entendiste? ¿Cuál es el significado de lo que tú estás leyendo, no? Porque muchas veces los niños leen sin comprender lo que están leyendo y eso, pues la decodificación como tal se logra hasta los 7 años, incluso hay unos niños que a los 8, ¿no? Cada niño tiene su propio ritmo. Y ahí es donde viene la parte psicopedagógica, ¿no? Si estoy viendo que le cuesta trabajo, pues voy a tener que hacer modificaciones para que pueda lograr este proceso de manera más armoniosa y más tranquila, ¿no? Y en la parte de habilidades socioemocionales, pues es un proceso que igual dura toda la vida, ¿no? Pero en las edades preescolares lo que principalmente se trabaja es el reconocimiento de las emociones y se trabaja también la relación de la sensación con la emoción. Eso es lo que se trabaja principalmente. Y pues a nivel psicomotor, a los 7 años igual ya se consolida la lateralidad, hasta los 7 años. Entonces, hay niños que la consolidan antes, ¿no? Que desde antes ya escriben con la derecha. Pero hay niños que todavía a los 4 o 5 años siguen confundiendo y siguen haciendo cosas con ambas manos. Pero se puede consolidar hasta los 7 años, ¿no? O sea, hasta los 7 años todavía puedes decir que está en proceso de identificar cuál es su lateralidad en relación a la mano. Entonces, ¿esto cómo repercute en el salón de clases, no? A veces nosotros ya queremos que el niño esté escribiendo cuando apenas está en proceso de... Hay niños que ya son muy maduros, ¿no? Y desde los 4 años ya tienen súper dominada la lateralidad de mano, de ojo, de pie, pero hay otros niños que no. Y es proceso de cada niño y maduración de cada niño. Entonces, este año de Prefirst, si se va a hacer una elección, creo que depende mucho también de cada familia, como dices tú, ¿no? O sea, tu mamá estás viendo que, híjole, es que todavía no define bien con qué mano escribir, es que el trazo todavía lo hace al revés, no agarra bien el lápiz, tú ves que tal vez le cuesta un poquito de trabajo toda la parte de la coordinación gruesa y fina, ¿no? Ves que tal vez todavía no brinca bien, ves tal vez que llora un poquito, que le sigue costando trabajo desapegarse de mamá, que no sabe cómo resolver tal vez sus conflictos, y ahí es donde tú dices, bueno, tal vez sí necesita como un año de paz, un año de tranquilidad, un año de maduración, un año no forzado, y las personas más aptas para decidir si vale la pena o no la pena este año de inversión son los papás. No, nosotros como escuela pues sí tenemos la función y el rol de decirte, oye, va un poquito atrasado, tienes que reforzar, tienes que trabajar, ¿no? Pero la familia es quien dice, órale, va, voy a hacer este salto de fe de primero, de primaria o de Prefirst, ¿no? Y lo que yo sí he visto en los años que he estado aquí en la escuela también es que los niños que cursan un Prefirst, al ingresar a primero de primaria, se mueven con una soltura diferente.
están más confiados, tienen mayor independencia, socializan diferente con los compañeros. En la parte de comunicación es otro nivel de comunicación. En inglés, a ellos tú les hablas en inglés completo, o sea, una frase completa, y ellos te la entienden perfecto a la primera. Con los otros niños es todavía de... le das la instrucción y Peque, acuérdate que dije que hagamos esto. O sea, tienes que hacer un poquito esa traducción con el chiquito. Con los que cursaron un pre-first, no tienes que esforzarte en lo mínimo en que comprendan la instrucción en inglés, ¿no? Y tú dices, ¿cómo logró eso, no? Porque, no, como dice la Miss Ana, es todo a través del juego y ellos se van habituando a este lenguaje, ¿no? Y entonces para ellos ya en primero es totalmente diferente. Y en los grados que vienen adelante, pues sí, esta madurez se sigue viendo también. Sí. Sí, y aparte yo creo que como papás también a veces no tenemos las herramientas para apoyo de tareas, ¿no? O sea, yo ahorita ya lo veo con mi hija que apenas va en tercero de preescolar y pues que ya están empezando con sumas y independientemente de que aquí tengan un sistema diferente que es más de juego, que también lo puedan palpar, lo puedan ver y todo, veo que de repente le cuesta, ¿no? O sea, que no está comprendiendo exactamente qué es lo que está haciendo. Entonces, yo en las tardes pues estoy con ella y de repente se me empieza a ir la paciencia, digo, no, o sea, creo que también es comprender como nuestras limitantes y verlo, como dices, como un apoyo, ¿no? De mi hijo sí lo necesita y pues ahora sí que tomar ese apoyo que nos ofrecen, porque como decíamos, no es ninguna pérdida de tiempo, al contrario, ¿no? De repente muchos papás creo que sí les cuesta este lado social también, ¿no? De que mi hijo ya va con su grupo y yo también ya soy amiga de los papás de los amigos de mi hijo y entonces vamos a perder este lado, pero yo creo que como todos siempre tenemos que tomar en cuenta las prioridades, ¿no? ¿Qué es prioridad? ¿Qué le va a beneficiar más a mi hijo? Sobre todo a él, ¿no? Dejar a veces de pensar un poquito en nosotros y pensar en ellos. Y pues a ver, mamitas, Lulú y Laura, cuéntenos, ¿ustedes qué beneficios han visto en sus hijos? ¿Cuáles fueron los que vieron así a corto plazo, así de que mi hijo ya salió del pre-first y empezó primaria y cómo le fue? Y ahorita que ya pasaron más años, ¿cómo ha sido? Bueno, retomando un poquito lo de esta fase de transición y viendo que recalca mucho esto de que le hace falta, fíjate que recordando, ¿no? Camelia ya leía, ya escribía, ya sumaba, ya todo. Pero mi esposo y yo dijimos, no, es que también queremos que tenga esa herramienta, que tenga eso, no se lo vamos a quitar, se lo vamos a dar chance, ¿no? A fortalecer lo que ya sabe, ¿no? Y sí, en Prescott tienen inglés y tienen español, pero no están tan inmersos en el idioma y no lo aprenden tan naturalmente como nosotros, ¿no? O sea, crecimos hablando el español y hasta primaria vemos cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el verbo. Entonces, de la misma manera, queríamos que Camelia, mi hija, aprendiera esa parte, ¿no? Por otro lado, también tengo un hijo que estuvo en pandemia. Tercero de preescolar, lo pasó en pantalla. Yo también lo sufrí. No nada más los niños, creo que todos los papás lo sufrimos, ¿no? Porque teníamos que estar ahí también. Entonces, en ese caso de mi hijo, decía yo, no, sí, a él sí le hace falta la lectoescritura y la parte social, como estabas diciendo, Lau. Entonces, dijimos, no, sí le hace falta a él ese año que estuvo en pantalla y que no estuvo presencial, sí le hace falta. Con él fue ese el motivo, ¿no? Sí. Y ahora, a largo plazo, mi hija ya está en quinto. En lo emocional, la veo muy madura, ¿no? Algo que muy pocos esperan, ¿no? Ella sabe distinguir y a veces, y aún le cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Decir, es que me molestó esto y específicamente esto, ¿no? Pero ella ya tiene esa madurez de decir, ¿sabes qué? Estoy molesta, tiempo fuera, ahorita no, dame chance y platicamos, ¿no? Entonces, digo, por ese lado, pues qué padre, ¿no? Porque a mí también me lo facilita. Y me veo satisfecha. En el inglés, vamos,
a veces se pone a platicar conmigo en inglés porque no quiere que nadie más escuche lo que está diciendo y me quedo, wow, ¿no? O sea, valió la pena ese año de inmersión porque era, no sé, el 80% de su día escolar en inglés, ¿no? Entonces, y es algo tan natural para ella. Y hubo un momento en que ella me decía, ma, es que para mí es muy difícil el español en clase. Dice, para mí es más fácil, es más, el inglés para mí es más fácil porque es nada más, dices esta palabra y ya dijiste todo. No, es como que más simple. Y pues me causaba risa, ¿no? Pero ahora que ya me platica en inglés sus cositas, digo, wow, ¿no? Lo emocional, vamos. La otra materia que tomaron de economía, mis padrísimo. El otro día estaba llorando y seguro va a escuchar esto, pero bueno, perdóname, perdóname, lo voy a contar. El otro día estaba llorando, es que ya no tengo dinero para gastar, ya me acabé el dinero que tenía. Y yo dije, vamos, no te puedes gastar tanto que tenías en un fin de semana, ¿no? O sea, ¿a qué horas compró algo que se gastó el dinero? Porque yo sé más o menos cuánto tiene de ahorrito, ¿no? Y hace unos días le digo, oye, hija, ¿en serio ya no tienes nada? Dice, no te preocupes, mamá. O sea, el dinero que yo había destinado para mis gastos, que yo había dicho esto, lo voy a ocupar para esas cosas que deseo, quiero, como una bolsita, un chicle, lo que sea, ya no lo tengo, pero tengo mis ahorros. O sea, ya lo tengo guardado, eso está aparte y eso no lo toco. Y yo me quedé así de, wow, la verdad, sí. Tener a una niña de 11 años con esa madurez emocional, con esa madurez económica que a veces claro, ni yo. Exactamente. La verdad, sí. Soy honesta, ni yo tengo esa madurez económica, financiera. Pues sí me sorprende. Y no es algo que precisamente papá y yo estemos ahí de guarda y no gastes y no esto, no. O sea, es algo que ya ella lo vio desde pre-first, ¿no? Por el otro lado, mi hijo, ¿no? Esa transición de pandemia, pre-first, primero, vamos, fue una súper ayuda. Yo estoy muy agradecida porque todavía estaba el pre-first, así de... Y como regresábamos de pandemia, eran poquitos. Entonces fue súper divertido y súper confiada porque estaba mi sanita y sabíamos ya cómo estaba trabajando el pre-first, ¿no? Entonces, sí, todos los hijos son diferentes y entre ellos hay una competencia enorme. Tony sí se le dificultó más. Es un niño súper hiperactivo, nada lo cansa. Me canso yo más fácil que él. Entonces, él, pues en esta hiperactividad, en lo económico, la educación financiera la agarró, la pescó. Los ejercicios que hicieron en el pre-first, el play role, todo esto, ¿cómo le ayudó? Él sí no gasta ahorita. Él ya se fijó un objetivo y no gasta, ¿no? Él es el que lleva la administración del hogar. Creo que decimos prefers nosotros, papás. Sí, en el inglés, él dice, no. Él en su perspectiva propia dice, no, es que yo no entiendo. Pero si yo le hablo, le doy alguna instrucción en inglés, en la casa, en el carro, aquí en los pasillos caminando, él capta. Yo me doy cuenta que sí lo capta y de forma natural. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor su percepción propia, él dice, no, es que no entiendo y se cierra, ¿no? Pero la realidad no es esa. Entonces digo, pues yo sí veo esos beneficios, ¿no? Qué padre. Y aparte me encanta lo que dices, de que no es solo pensar en que a mi hijo le falta esto y le falta el otro, sino también en fortalecer. Yo no lo había pensado de esa manera, porque no tengo ahorita ese panorama, ¿no?
pero es real, ¿no? Darles a nuestros hijos, como decíamos, la oportunidad de afianzar todos los conocimientos que tienen y sobre todo esta madurez, porque entiendo que cuando entran a primaria, como ya hay un currículum obviamente que seguir y tienen tiempos, ahí sí es como que tienen que ir todos, ¿no? Sí. Paso a paso y avanzando y avanzando y avanzando, y en el Prefir se les da como que ese tiempo puede ser un poquito más individual el aprendizaje, ¿o cómo es? Sí, bueno, es que cada niño viene con cosas diferentes, ¿no? Entonces, si hay quien le entiende más rápido, si hay quien le cuesta un poco más, entonces vamos como a, digamos, cubriendo el mismo contenido, tenemos los mismos objetivos, pero sí nos vamos fijando qué niño necesita un poco más de refuerzo en eso. Y es donde empezamos a trabajar de manera individual con ese niño, ¿no? Entonces, tal vez a mi niño Manuelito se le dificulta más la letra. Entonces trabajo más la letra con él. Tal vez a mi niña Paulinita le cuesta más la lectura, entonces trabajo más lectura con ella, ¿no? Entonces les vamos dando también a los papás estrategias y diferentes ejercicios que pueden ellos realizar en casa como manera de reforzar lo que estamos viendo en la escuela, ¿no? Entonces ahí sí también tratamos de ser como más individuales con los pequeños, ¿ok? No tanto vámonos todos al mismo ritmo y esperamos a que todos lleguen y nos alcancen, ¿no? Sí vemos como más las necesidades de cada pequeño para poder trabajar en ello. Ok, perfecto. Y bueno, Laurita, ahora sí cuéntanos tú. Bueno, en mi caso, o sea, todas las dudas que tú sacas ahorita de decir, bueno, es que lo voy a pasar a primero, lo paso a Prefirst, me voy con mis amigos, ¿no? Con los papás que hiciste amistad. Mi hijo, ¿qué va a sentir de ver a sus amiguitos en segundo y yo en primero, ¿no? Cuando pasen Sí. eso me pasó con el más chiquito, no tanto de las amistades entre papás, más bien dije, ¿qué va a pensar él? Que parte de sus amigos se va primero y él se queda en Prefirst, ¿no? Pero son tan maduros, o sea, son tan... Resilientes. exacto, exactamente. Que ellos saben, o sea, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a entrar aquí porque te toca hacer esto antes de pasar a primero. Y lo entienden perfectamente. Saben que tienen sus compañeritos, de hecho mi hijo, sus compañeritos, ahorita está él en primero, sus compañeros en segundo. Muchos lo siguen invitando a fiestas, los siguen saludando. No hay como un conflicto. Llegó él a primero y vio a sus amiguitos en el otro salón. No pasó nada. O sea, la que tenía el problema era yo, ¿no? Exacto. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿Qué van a nosotros decir? somos ¿No? a veces los que Exacto, tenemos uno esos es el... conflictos acá y pensamos Exacto. que ellos también y no. Pero ¿cuál fue la ganancia? Lo que él aprendió. ¿No? Eso es lo más importante para nosotros como papás, verlos felices. Porque muchos papás decimos, ¿en qué universidad lo vamos a meter? ¿No? ¿Qué universidad va a ser? Pero no estamos viendo que al principio, y como desde casa, que también nosotros somos la base, la escuela desde pequeños es la base para que ellos lleguen maduros. A la escuela que lleguen, sea privada, sea pública, o sea, tú sabes que tu hija va a poder reaccionar ante una situación, ¿no? Tu hija va a saber qué hacer, si está, no sé, con las personas que les toque estar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo fui a la plática de Prefirs que nos dieron a los interesados y esa vez comenzaron con el maestro que nos empezó a hablar en inglés. Yo no sé hablar inglés, tristemente no. Sí, es Y otra parte. entonces llegó y luego en inglés, ¿no? Y les juro que me remontó a una etapa de mi infancia, de cuando estábamos viendo temas. Y o sea, como que yo ya me iba porque no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Y no hablando inglés, de otras materias. Entonces, de repente dije, no, o sea, es que no puede ser, o sea, no quiero que mis hijos estén igual como yo estuve en ese tiempo, ¿no? O sea, que a lo mejor sí o a lo mejor no les va a pasar, no lo sé, pero como decíamos, hay que reforzar y es tiempo de inversión y Claro. vale la pena, ¿no? O sea, realmente creo que no le veo ningún aspecto negativo, pues, ¿no? A esta inversión. Nada. Aquí ya sentando bien todas las bases sobre la mesa de la diferencia de primaria, de primero de primaria y Prefirst, ¿qué nos podrían decir que es así como
lo más clave que hace la diferencia entre uno y otro? Creo que la diferencia entre un pre-first y un primero de primaria es la parte del tiempo. No hay esta presión de tengo que acabar el ciclo escolar, tengo que cumplir con los objetivos de primero de primaria, tengo que cumplir, o sea, es como más pausado, más lento y esa es la parte más importante para mí, ¿no? O sea, la presión del tiempo, no hay esa prisa. Tenemos otra ventaja que son grupos pequeños. No son los grupos de 20 para arriba, son grupos de, si acaso, 15 niños. Entonces, pues eso nos habla de que se le puede dedicar más tiempo a cada uno de los niños, ¿no? O sea, aparte que ya van a su ritmo, cada quien tiene la atención que necesita, ¿no? Y eso, o sea, ya primero de primaria ya llevan otro ritmo de trabajo. Ya van un poco más rápido, tienes que cumplir con ciertos objetivos, ¿no? Como ya, pues si es primero si está escolarizado, prefers no está escolarizado, o sea, es un proyecto interno, es un proyecto que no lo revalida la SEP, pero no hay problema a nivel SEP por cursar este grado. Pues sí tienes que ir cumpliendo con las fechas de entrega, los periodos de evaluación, cumplir con el libro, acabar el libro, hacer los proyectos, o sea, sí es un ritmo mucho más rápido. Y prefers todavía te puedes dar el lujo de jugar un poquito más, o sea, esto de educación financiera es todo un año que lo trabajan, que tal vez en un primero de primaria lo puedes hacer un semestre porque tienes que abordar otros contenidos y en prefers es todo el ciclo escolar, estás hablando de educación financiera, entonces tienes el tiempo para dedicarle, en específico la Misana decía needs and wants, ¿no? ¿Qué quiero y qué necesito? Que es lo que igual pasa con Cami. Te das ese tiempo para dedicarle las cosas a cada uno de los temas. Esa es la diferencia que yo veo, que es una diferencia que marca demasiado y marca para bien. Súper bien. Algo que nos quiera aportar también, Miss, no sé, sobre el aspecto emocional. Ahorita yo estaba pensando, por ejemplo, que en relación a también nuestras emociones como adultos, que de repente nos cuesta también manejarlas y ser también pues un buen ejemplo, ¿no? Sabemos que siempre nuestros hijos nos están viendo. De repente si nos preguntaran actualmente, oye, ¿no? O sea, en este año vas a poder hacer tales y tales cosas. Yo creo que muchos sí tomaríamos a lo mejor un curso, ¿no? De educación emocional, algo. O sea, creo que pensaríamos ya más que nada en habilidades para la vida, ¿no? No tanto en temas de Exacto. cognición, sino más bien habilidades que nos permitan estar y sentirnos nosotros bien, ¿no? Más plenos. Entonces, en este sentido, creo que también tiene mucho que ver el Prefirst. Sí, lo que tiene Prefers y ofrece en cuestión emocional es siempre permitir a los niños sentirlo, ¿no? O sea, eso no sé ustedes, pero yo crecí mucho con no te pongas triste, o no llores, o no te enojes, o no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, llegas ya de adulto, pues sientes como la necesidad de, no, es que no tengo que llorar porque es malo, o no Ya no tengo que, vivimos en la o no ignorancia. tengo, o sea, Ya no llegas es con esos pretexto. pensamientos, ya después lo trabajas tú, ¿no? Pero desde pequeños es la clave, ¿no? O sea, llega a veces un niño llorando. O sea, está bien, llora, no pasa nada, aquí estoy, cualquier cosa que necesites. No le preguntes inmediatamente por qué está llorando, porque no te va a decir. Entonces ya pasó un rato, oye, cuéntame qué pasó, y ya te cuenta, es que en mi casa se me cayó la leche y después me tuve que cambiar, y ya, o sea, llega con algo de casa, pero ya, bueno, entonces lo animas también tú como a hablar de lo que le está pasando. O sea, primero le dices, sí, llora, está bien, ¿no? Yo también lloro, yo también me pongo triste, o sea, y le das su espacio. Hay veces que sale con la psicóloga, o sea, se va a pasear un ratito, regresa, y ya después ya llega bien a la clase, y ya después platico yo con ella, ¿qué pasó, no? O sea, cuéntame, ¿qué? Y ya te explican, ¿no? Entonces, es darle a los niños la oportunidad de vivir sus sentimientos, de reconocer sus sentimientos, y ya después preguntarles, ¿no? O sea, también es válido si no te quieren contar.
O sea, es respetar también su querer decir, no, es que no quiero, ¿no? O sea, no me siento bien como para contarte. Y ya después ellos solitos vendrán a contarte si quieren, porque digo, los niños son como una tapadera de lo que pasa en casa, ¿no? O sea, a veces llegan y te cuentan, y es que fíjate que mi mamá me dijo a mi papá. Y Ay, con razón, cuando llegamos a las misas nos ven así de... Pues te llegas a enterar. Te llegas a enterar de muchas cosas que están pasando en casa. Pura O sea, tontería. ellos solitos llegan a contarte y después ya entiendes el por qué estaba enojado, el por qué viene triste de casa, el por qué estaba llorando, ¿no? Entonces, sí es mucho trabajo de permitirles sentir. O sea, eso es como lo más importante, que los niños empiecen a sentir sus emociones, reconocerlas y ya después, ¿por qué me sentí así? Entonces, esa es como la clave para una buena educación emocional desde pequeño, siento yo. Ok, perfecto. Y bueno, pues ya para ir cerrando, me gustaría que cada quien dijera en una oración por qué sí vale la pena que nuestros hijos estudien el Pre-First. Está difícil. Es que hay ya lo dije, o sea, tenemos dijimos tanto, tanto, ¿no? tanto. Sí, es mucho, pero ver a los hijos bien, ¿no? O sea, como dice mi Sanita, ver que viven sus emociones y además viven su momento, ¿no? Tienen las herramientas, son niños que, como se dice ahora, resuelven, ¿no? Sí. Está muy de moda esa palabra, pero es cierto. O sea, yo veo como son niños felices. Eso, Okay. yo diría eso, ¿no? Perfecto. Prefieres es dejarlos crecer y ser a su ritmo, no al ritmo de los papás. Somos los que andamos corriendo. Sí, No, y sí, somos los que y haciéndonos tenemos prisa. conscientes también de eso, híjole, creo que vale también mucho la pena, ¿no? Y sabes Porque- que les damos chance de que se conozcan ellos, Sí, se también. conozcan. Perfecto. Y esto de la autoconciencia también es bien importante, ¿no? Para vivir. No Sí, solo y la para el mundo confianza. laboral ni nada de eso, sino para vivir. Ay, sí. Y la confianza, que le demos toda la confianza, que tengan toda la confianza de seguir el siguiente nivel y el siguiente nivel y no pensar en los demás, no pensar en qué está haciendo fulanito, qué voy a hacer yo, enfocarme en lo que voy a hacer yo. Perfecto. ¿Miss? Bueno, yo creo que prefieres es respetar, Sí. o sea, sobre todo respetar el desarrollo de los pequeños, ¿no? Respetar sus ritmos, respetar su conocimiento, ¿no? O sea, no es apresurarlos para nada, es respetar. Yo me quedo con esa frase, respetar su crecimiento. Me encanta. Yo podría decir igual que Pre-First es respeto, es paciencia por los procesos del niño y es acompañamiento también. Para mí eso es Pre-First. Perfecto. Bueno, pues ahora ya lo saben, ya les trajimos toda la información para que si tienen que tomar una decisión o también saben de alguien que está enfrentando una situación en la que tiene que decidir ya qué es lo que va a hacer con su pequeño, pues ya lo saben, recomiéndenle este episodio, escúchenlo 1, 2, 3 las veces que lo necesiten escuchar para convencerse que de verdad lo primero es el bienestar de sus hijos. Y bueno, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias también a las invitadas, Lulú, Laurita, Gracias a Ana ustedes. y Vivi. Muchísimas gracias y pues recuerden, síganos en nuestras redes, compártanos y caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad. Porque todas somos mamichis.